Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de Reconstruyendo. Hoy hablaremos de un tema que muchas veces hace que nosotros mismos nos generemos obstáculos, impidiendo que alcancemos nuestros sueños. Todos queremos ser felices y llegar a concretar muchas veces los proyectos que aspiramos a realizar. Pero hay algo que muchas veces hace que abandonemos esto que nosotros siempre hemos querido o que a veces llegamos a percibir porque no lo hemos alcanzado como personas fracasadas. Por eso hoy hablaremos del autosabotaje. El autosabotaje lo podríamos describir como aquellas zancadillas que nosotros mismos nos ponemos cuando queremos alcanzar algo. Aquellas palabras o acciones que hacemos y que lo único que genera en nosotros es que no logremos lo que nos habíamos propuesto. Muchas veces, Betty, nosotros nos saboteamos sin darnos cuenta. Pero, ¿por qué sucede? ¿De dónde viene ese autosabotaje que nosotros mismos nos hacemos? ¿Qué podríamos compartir nosotros sobre estas situaciones que nos pueden hacer que nosotros nos autosaboteemos? Una de las cosas más importantes es el autoestima. A veces también es el miedo a fracasar. Si nosotros pensamos que si vamos a dejar a medias algo o no vamos a poder, lo vamos a ver como lo peor del mundo. Y no es así. O sea, podemos fracasar porque los fracasos van a traer un aprendizaje. Y no tenemos que hacer las cosas como perfectas. Porque si nosotros queremos el perfeccionismo, ahí es donde nosotros preferimos no intentarlo con tal de no fracasar. También el miedo a los cambios, Johan. A veces ya estamos en una zona de confort y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, salir de ese pequeño mundo en el que estamos a algo más nos da mucho miedo porque no sabemos qué hacer, ¿verdad? A veces también no sabemos qué queremos, la ausencia de las metas o las metas que no son propias. A veces nos autosaboteamos porque queremos conseguir algo que no es nuestro. Es algo que los demás están haciendo y nosotros nos apegamos a eso y entonces no vamos a poder salir adelante y nosotros mismos nos vamos a ir poniendo esas zancadillas, pero porque no es lo que yo quiero, sino que yo estoy siguiendo a alguien más. Pero todo esto se resume en qué tanto me conozco yo, me quiero yo, será que me siento suficiente, ¿verdad? Entonces eso trae que todas estas cosas de las que hablé se den en el autosabotaje. Yo solita me voy poniendo esas trabas. Sí, Betty, y también, ¿verdad? A veces llegamos a decir, yo tengo mala suerte, porque nada me sale, porque nada concluyo, pero no es eso, sino que muchas veces son también esas creencias que nosotros tenemos acerca de nosotros y que probablemente se fueron generando desde nuestra infancia. A veces nuestra familia, ¿verdad? Puede ser que hayamos sido muy criticados en el contexto familiar y que no han valorado aquellos logros que nosotros hemos tenido. Entonces es posible también que nosotros mismos nos vayamos a empezar a decir, no, tú no puedes, porque eso es difícil para ti. Me decía alguien, ya Johanna me decía, había una situación que mi mamá siempre me hacía y eso hacía que yo a lo largo del tiempo fuera perdiendo la confianza en mí, porque dice que había un concurso en el colegio de participar para hacer un dibujo. Entonces él se inscribió y lo primero que la mamá le dijo fue decirle a tu primo, porque vos no vas a poder. Y todas estas situaciones de que se fueron repitiendo durante el transcurso de su infancia y adolescencia. Y llegó el momento en que él ya no creía en él. Entonces, cuando empezaba a pensar en algún proyecto, él pensaba a sentir que no era capaz, que él no se merecía tener ese éxito y que eso le fue limitando muchas de las acciones que él quería tener, porque él pensaba que no podía. Entonces, como él no podía decir, no, ¿para qué te vas a inscribir? Y él mismo se iba saboteando a lo largo de su vida. Pero porque se lo hicieron creer desde pequeño. Y eso pasa mucho cuando con los hermanos, porque dice, deberías de ser como tu hermano, ¿verdad? Pero deberías de sacar mejores notas como tu hermano. Y entonces ya cuando en tu vida adulta
tú te autosaboteas y decís, es que yo no soy como mi hermano, no, a mí no me gusta eso porque yo no puedo, como lo que tú dijiste exactamente. Pero también pasa que a veces nosotros buscamos como unos mecanismos de defensa para negar eso. Y por ejemplo, si nos sale un buen trabajo, decimos, no, todavía no es el momento, mejor después. ¿Por qué? Porque no nos sentimos preparados. Y no porque no estemos preparados realmente, sino por ese miedo que tenemos a enfrentar de que si vamos a poder o no vamos a poder. Y el miedo a veces es natural, Joha, porque eso es lo que nos hace a nosotros pensar en qué lugar estamos, pero también es lo que nos hace avanzar. Cuando tú logras una meta, te sientes realmente valioso, ¿verdad? Y a veces también justificas las cosas. O sea, no era para mí, no era el tiempo. O retrasas las cosas para no meterte de lleno a eso que te están ofreciendo o a ese proyecto que tenías y lo vas posponiendo por el miedo a enfrentarte. Y era lo que hablaba al principio. El miedo a fracasar para muchos es tan grande como que en realidad no valieran nada. Y no. ¿Cuántas veces en la vida nosotros emprendemos algo y no nos va bien? Pero bueno, eso es de levantarse, volverse a parar y seguir. Esas son las formas en que nosotros tenemos realmente para llegar al éxito. Porque no se llega al éxito sin haberse caído, Johan. Sí, Betty. Y también es importante, ¿verdad? Que si nosotros nos damos cuenta que hay muchas situaciones en nuestra vida que no estamos logrando, debemos de hacer una pausa y así ver definitivamente si existen factores externos, lo cual nos está impidiendo lograr lo que queremos, o somos nosotros mismos. ¿Será que nosotros somos los que nos estamos autosaboteando? Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar si nosotros nos estamos autosaboteando. Y probablemente, ¿verdad? Debemos de preguntarnos, hacernos, escucharnos muchas veces. Y tal vez yo siempre soy la que me digo, no, es que yo no soy suficiente. Y puede existir alguien que tal vez esté con el deseo de querer cambiarse de trabajo, pero empieza a decirse, ¿para qué vas a enviar el CV si no vas a llegar a la altura de los demás? El tuyo no lo van a elegir, no tienes la experiencia, y así empezamos a decir muchas cosas sobre nosotros. Y lo único que nosotros vamos a lograr es limitar nuestro crecimiento personal. Pero si nos damos cuenta, somos nosotros los mismos los que nos estamos poniendo esos límites. Y esa es la manera que nosotros después nos estamos limitando y nos estamos autosaboteando. O aquello de, después lo hago. O seguro lo voy a arruinar. Entonces, escucharnos, cómo nos estamos hablando, qué nos estamos diciendo. ¿Será que eso que me estoy diciendo me transmite confianza o solamente está haciendo que yo dude de mí? También otra cosa, Joha, es que nosotros procrastinamos mucho. Entonces, estás con que te sentás y vas a hacer tus currículum o vas a hacer ese proyecto. Te sentás, pero cuando te sentás, que está esta distracción, que está la otra distracción, que están las redes, pasa una hora y tú no haces lo que tienes que hacer, no te enfocas. Entonces, tal vez es como ponerse uno una meta y decir, bueno, aunque sea 10 minutos, voy a hacer esto para poder avanzar, pero uno mismo está dando vueltas en el mismo lugar porque pierde mucho el tiempo en otras cosas para no iniciar. También otra cosa que pasa, Joha, es lo que hablamos, que cuando uno quiere ser como el otro, no todos somos iguales. Tal vez yo puedo ser mejor en algunas cosas y en otras puedes ser mejor tú. Y eso es lo que uno tiene que tratar de entender. Pero cuando uno quiere ser perfecto en todo nivel, entonces ya se compara con los otros. Y eso hace que uno no se anime a empezar algo porque no está al mismo nivel. Y uno tiene que ir de acuerdo a lo que uno puede y tiene. No tiene que ser igual que otro. O a veces el exigirte mucho. A veces uno se exige tanto que no lo logra, porque uno lo quiere tan perfecto que nunca vas a llegar a esa perfección. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la imperfección también tiene sus cosas bonitas y tiene cosas buenas, no hay una cosa que sea perfecta, ¿verdad? O puede ser, Joha, que te da miedo decidir. Betty, ¿verdad? Como nosotros siempre lo hemos dicho acá, si nosotros nos damos cuenta
de que hay algo que nos esté impidiendo lograr alcanzar lo que nosotros queremos hacer, y si en este caso sería el autosabotaje, pues también es importante que nosotros nos responsabilicemos de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para romper como ese círculo? Porque muchas veces se convierte en un círculo en donde no salimos y todo lo vamos dejando inconcluso, y lo único que está generando en nosotros es un sentimiento de fracaso. Entonces, preguntémonos, ¿será que soy yo quien me está autosaboteando? Y si es así, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, considero que es bueno que nosotros escribamos, ¿verdad?, cuál es nuestro diálogo interno, y así poder cuestionarnos. ¿Es verdad esto que me estoy diciendo? ¿Será que es válido? Entonces, cuando yo conozco cuál es mi diálogo, qué me estoy diciendo, voy a poder empezar a tomar conciencia para hacer esos cambios que necesito para salir de ese círculo. Pero además de eso, ¿qué podemos hacer, Betty? Ya cuando estamos como identificando que efectivamente yo me estoy autosaboteando. A veces lo que pasa es que las metas son muy grandes y entonces cuando tenemos metas tan grandes, vamos a la mitad y miramos que no podemos, ¿verdad? Entonces, porque queremos ver el resultado al final. Entonces, tal vez si nosotros dividimos una meta en 2 meses, 4 meses, hasta llegar a la gran meta, como poner pequeños pasos, ¿verdad? Para que no sea tan largo. Por ejemplo, Joha, si tú quieres escribir un libro, no querer escribir el libro en un mes, escribir cada día media página, pero estás siguiendo con pasos seguros, sabiendo que te vas a sentar a escribir media página cada día, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos como meta escribirlo en un mes y tal vez ya vamos a mitad de mes y no lo hemos escrito, eso nos agarra angustia y nos empieza a dar miedo porque no lo vamos a lograr. Entonces ya lo miramos como un fracaso, ¿no? Entonces las metas que se vayan dividiendo en varias partes para que cada pequeño paso que tú cumpliste, lo sientas así como satisfactorio, como que lo cumpliste, como que lo hiciste, ¿verdad? Y celebrar, ¿verdad, Betty? Cada vez que nosotros logramos alcanzar una de esas pequeñas metas que nos hemos puesto. Claro. También, sí, también es importante que nosotros nos rodeemos de personas que nos confronten, pero que también nos impulsen, porque a veces nos vamos a juntar con personas que tal vez lo único que van a decir, sí, tenés razón, pobrecito tú. Entonces como que nos victimizan, y no hay peor cosa que nos va a detener, que es tener esa situación de víctima en nosotros mismos. Nosotros vamos teniendo como una autocompasión, pero una autocompasión negativa, y lo único que a veces provocamos en nosotros es engañarnos y decir, no, sí, tenés razón, porque como a ti siempre te ha ido mal, no, entonces no te va a ir bien esta mes. Entonces, aprendamos a tener personas a nuestro lado que se conviertan en redes de apoyo, que nos ayuden, que nos hagan ver de que no estamos haciendo bien las cosas. Si se dan cuenta de que tal vez yo estoy dejando muchas cosas a medias, entonces que me lo hagan ver y yo no enojarme, sino que aprender a aceptar que estoy cometiendo ese error, para que así entonces yo logre salir de ese autosabotaje que muchas veces nosotros tenemos. Lo que queremos es que a partir de ahora ya no piensen en que es mala suerte, en que ustedes no son capaces, en que el éxito no fue hecho para mí, sino que pierdan ese miedo y que se pregunten a ustedes mismos si lo que más está generando obstáculo para alcanzar lo que quieren es ustedes mismos. Entonces, trabajen para poder salir de esta situación. Algo importante, Joha, es que si las personas del exterior nos están autosaboteando, nosotros tenemos este empoderamiento de poder decir, no, yo puedo. Pero si yo misma me estoy saboteando, entonces tengo que identificar por qué, ¿verdad? Porque yo tengo todo dentro de mí, tengo todas las herramientas, yo puedo, yo soy capaz. Entonces tengo que encontrar esas herramientas para que yo pueda salir adelante, ¿verdad? Espero que el tema les haya sido útil y si quieren que nosotros toquemos algún otro tema, háganoslo saber. Síganos en redes sociales, estamos como Reconstruyendo MGT, estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Hasta la próxima.